nos gustaría contarles tantito quién es el doctor. Fernando Donado Pérez obtuvo su licenciatura, maestría y doctorado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es profesor investigador en la UAH desde el año 2003. Fue cofundador de la licenciatura en Física y Tecnología Avanzada y de la maestría en Física y Tecnología Avanzada. Sus líneas de investigación incluyen los fluidos magnéticos bajo campos magnéticos y materia granular fluidizada. Sus contribuciones han sido plasmadas en 52 artículos de investigación. Ha contribuido a la formación de 5 doctores, 3 maestros y 7 licenciados. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y de la Academia Mexicana de Ciencias desde el año 2018. Ha contribuido a la divulgación y difusión de la física a través de artículos de divulgación, pláticas por invitación y contribuciones en diferentes eventos académicos, entre ellos, obviamente, el seminario de la. Pues le agradecemos que esté con nosotros y que se den una pata. Gracias. Muchas gracias por estar acá. Este seminario pues siempre ha representado un buen foro, un excelente foro para dar a conocer las investigaciones que nos encontramos realizando. Les voy a platicar de 2 investigaciones actuales. Si tienen preguntas acerca de alguna diapositiva que se esté presentando, siéntase en confianza de preguntar en el momento, ¿sí? O también al final, como prefieran. Entonces vamos a comenzar estas pláticas. Es acerca de materia granular y quiero empezar con lo siguiente, ¿no? En la naturaleza, así como nosotros como científicos de ciencias básicas, pues siempre estamos interesados en conocer la naturaleza, en explicar cosas, en describir los procesos que normalmente vemos en la naturaleza, ¿sí? Uno de ellos es las transiciones de fase. Las transiciones de fase pues son muy comunes en la naturaleza. Desde el punto de vista teórico uno puede describir muchas cosas, pero desde el punto de vista, digamos, visual, es muy difícil. Es muy difícil tener una descripción a nivel de partículas. Por ejemplo, uno puede decir, la nucleación sucede en un solo paso, se forma un núcleo y a partir de ahí va creciendo el cristal. Eso lo sabemos porque lo postulamos, porque tenemos algunas hipótesis, pero realmente no lo podemos ver, ¿sí? Es muy complicado. ¿Por qué es muy complicado? Porque los átomos son del orden de 10 a la menos 10 metros y porque las velocidades involucradas pues son muy, muy, muy rápidas, ¿sí? Claro, pues me pueden decir, bueno, es que tenemos microscopios de efecto túnel, tenemos microscopios electrónicos, sí es cierto, pero recuerden que los principios de la mecánica cuántica nos dicen que si sabemos bien dónde está algo, no sabemos mucho acerca de su velocidad, ¿no? Y si determinamos sus cantidades dinámicas, no sabemos mucho de su posición. Es extremadamente complejo ver algo a nivel atómico, excepto en cristales, obviamente, pero ahí pues están quietos los átomos y pues ya no tiene mucho chiste. Pero el proceso mismo de cómo cristaliza algo es extremadamente difícil de ver. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Pues normalmente como físicos pues tenemos algunas otras opciones. Una de ellas es las simulaciones numéricas, ¿sí? Las simulaciones numéricas pues sí nos permiten modelar la naturaleza. Podemos hacer nuestro modelo y poner a la computadora que se ponga a hacer cálculos para describir alguna determinada ecuación. Y la otra opción es a través de experimentos. Y uno de los experimentos que quiero mostrarles tiene que ver con eso, es a través de materia granular. ¿Cuál es la ventaja de la materia granular? Bueno, no la ventaja, sino cuáles son las bondades de la materia granular. La materia granular está hecha de partículas relativamente grandes que podemos ver. Las dinámicas involucradas normalmente son más lentas, entonces podemos ver el proceso, así como, casi como se oye, ¿no? Casi literal. Podemos ver un proceso. El trabajo, en mi caso, como experimental, pues es tratar de reproducir el comportamiento, por lo menos a nivel matemático. Tratamos de reproducir el análogo del movimiento de las partículas a nivel microscópico. ¿Qué quiere decir esto? Usamos, o en mi caso, y en el caso de otras personas, usamos la materia granular
como un modelo macroscópico de procesos microscópicos, ¿sí? Y dicho esto, pues vamos a ver de qué se trata todo esto. Entonces aquí tenemos, perdón, aquí ya me estoy adelantando aquí, y era esto lo que quería yo ver, de las transiciones de fase. ¿Cómo describimos transiciones de fase? ¿O qué son las transiciones de fase? La materia se presenta en varios estados de la materia y en varias fases, ¿sí? Los más comunes, los estados más comunes, pues son sólido, líquido, líquido y gas, pero de ahí en fuera, si hablamos de fases, pues existen muchas. Incluso en sistemas sólidos existen muchas fases diferentes. Un sólido puede constar de muchas fases. Y entre las fases puede haber transiciones de fase, ¿sí? Entonces, una de las transiciones de fase, pues es el melting, que es lo que conocemos como fusión, o que es la transición del estado sólido a líquido, o puede haber una ebullición, que es del estado líquido al estado gaseoso, ¿sí? Las transiciones de fase, pues nos ayudamos para estudiarlas, nos ayudamos a través de diagramas de fase. Estos diagramas de fase son diagramas termodinámicos. ¿Qué quiere decir esto que sea termodinámico? La termodinámica es muy bonita, pero tiene un problema, ¿sí? Bueno, yo lo veo como problema. No involucra el tiempo. Aquí cuando vamos de un estado a otro, puede ocurrir en nanosegundos, milisegundos o en siglos, ¿sí? Las transiciones de fase no nos dicen mucho acerca de la cinética de las transiciones de fase. Entonces, si uno quiere describir una transición de fase, uno debe ayudarse de la termodinámica, es cierto, pero también ayudaría mucho si tuviéramos un modelo dinámico del proceso, ¿sí? Entonces, una transición de fase de líquido a gas, aquí ocurre en un solo punto. En un solo punto ocurrió todo, ¿sí? Pero qué tan fácil es eso, no lo sabemos. ¿Cómo estaba por ejemplo, si nos vamos de sólido a líquido, cómo estaba el orden antes y cómo está el orden de las partículas después? No lo sabemos, tampoco nos lo dice la termodinámica. Y de ahí que es importante el uso de modelos macroscópicos para estudiar esos aspectos, esos fenómenos que la termodinámica no nos dice. Para ejemplificar a lo que quiero llegar, me voy a apoyar, voy a empezar con este diagrama clásico, es del agua, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Acá arriba, ¿qué tenemos? Aquí tenemos, bueno, de este lado es presión, de este lado es volumen, y estas líneas que se ven aquí son isotermas, ¿sí? Estas isotermas nos están describiendo el comportamiento de la presión con respecto al volumen. Para temperaturas altas, esas isotermas decaen como uno entre el volumen. O sea, son hipérbolas. Para muy altas temperaturas siempre son así, no hay transiciones de fase. ¿Qué pasa cuando vamos disminuyendo la temperatura? Si no hablamos nada más de la idealidad, si hablamos de sistemas reales, en este caso gases reales o líquidos reales, en los líquidos reales, en los gases reales, sí hay transiciones de fase, ¿sí? El gas ideal, que es con lo que todos nosotros comenzamos como físicos a estudiar, la famosa PV igual a nRT, la ecuación de estado del gas ideal, es muy bonita, podemos hacer muchas cosas, sin embargo, es demasiado ideal, no hay transiciones de fase. Entonces es necesario que las ecuaciones nos digan cómo ocurren las transiciones de fase. Entonces, para altas temperaturas, el gas ideal, la ecuación de estado del gas ideal sí describe la naturaleza, pero experimentalmente se observa lo siguiente: si tenemos un sistema y vamos aumentando el volumen, disminuyendo la presión, aquí por ejemplo viene como líquido, llega un momento en que empieza la transición de fase, ¿sí? Esta transición de fase se caracteriza por una coexistencia de fases, una coexistencia de líquido y de vapor. Y mientras no se transforme todo el líquido en vapor, existe esta coexistencia. Después
de un determinado volumen, ya el sistema es vapor. Aquí está ocurriendo la transición. Fíjense que en este diagrama está representado un solo punto de acá, pero aquí ya estamos viendo cómo se comporta la presión contra el volumen. Aquí tenemos líquido, aquí tenemos gas y aquí tenemos una coexistencia. ¿Sí? Una ecuación de estado del sistema debería contener esta información, debería ser posible obtener un diagrama como estos. Bueno, aquí se está adelantando el video, que era una sorpresa, pero bueno, déjenme explicarles un poquito. Bueno, ya que lo estamos viendo ahí, ¿qué es lo que estamos observando? Miren ahí. Era agua que lo saca uno ahí del microondas y bueno, se le agregó un polvo y explotó. En este caso también tenemos agua muy caliente, se le agrega azúcar y también como que hierve así muy rápido. Perdón. Ahí está otra vez, meten la cuchara y se ve ahí que hay una ebullición muy rápida. Ahí es dentro de un microondas, hierve muy rápido y explota. Y aquí tenemos agua que se ve muy clarita, pero sufre una perturbación y explota. ¿Sí? Son experimentos que se pueden hacer en su casa, pero no se les recomienda porque puede ser potencialmente peligroso. ¿Sí? Bueno, esos estados son de lo que vamos a hablar, son estados metaestables. Son estados que pueden tener una estabilidad, por lo tanto el nombre de metaestabilidad, ¿sí? Son ligeramente estables, podríamos decir, o tienen una estabilidad, pero no infinita, sino que es finita, ¿sí? En algún momento pueden explotar. Ahora, aquí tenemos la ecuación del gas ideal, como les había dicho, y aquí tenemos la primera corrección al gas ideal, la ecuación de Van der Waals, modificando ligeramente la presión con un término de volumen y el volumen con otro término. Esta ecuación ya nos puede dar transiciones de fase. ¿Sí? Es la ecuación más simple la ecuación de estado más simple que se puede proponer. Ahora, fíjense, lo interesante de esta ecuación es lo siguiente. Si uno grafica esta ecuación, que es una ecuación de tercer grado, aquí tenemos una línea, viene hacia acá y luego hacia acá. ¿Sí? Esta es una línea o una isoterma obtenida de la ecuación de Van der Waals. ¿Sí? Tiene tres raíces, en este caso reales a una presión constante. ¿Y cuál es la diferencia con una isoterma real? Una isoterma real, como las que presenté en la diapositiva pasada, venía así y luego se iba así y después así. La ecuación de Van der Waals no. La ecuación de Van der Waals viene hacia acá, sigue y luego hacia acá. Entonces uno dice, no, pues está mal Van der Waals, ¿no? Es lo que uno podría pensar, lo que uno podría concluir. Y resulta que efectivamente podemos considerar las dos cosas, o podemos decir que está mal Van der Waals, o podemos buscar si hay situaciones en las que Van der Waals aún describa algo. Y esta regioncita, de aquí para acá, se conoce como líquido subenfriado. Y de aquí para acá se conoce como vapor, ¿cómo se llama? Vapor, aquí subenfriado, supercalentado. ¿Sí? Esta línea que tenemos aquí, de aquí para acá, vemos que tiene la misma pendiente negativa que toda la curva que viene desde arriba. Y aquí también hay pendientes que son negativas. Eso físicamente pudiera ser estable o pudiera ser compatible con la física.
¿Por qué? Porque estamos hablando de líquidos. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué quiere decir que la pendiente sea negativa? Por ejemplo, si cambio B, un diferencial de B, ¿qué va a pasar qué va a pasar con la presión? Si la pendiente es negativa, quiere decir que si aumento un poquito el volumen, ¿qué le tendría que pasar a la presión? La presión disminuye, ¿no? Eso quiere decir que esa diferencial es negativa. Y eso es compatible con la física. Si tienes un globo, por ejemplo, y aumentamos el volumen, ¿qué pasa con la presión? La presión disminuye, o al revés, disminuimos el volumen, la presión aumenta. Y esta de aquí, que no deberían existir, aún así son compatibles con la física. La que sí de plano no es compatible es esta región, donde hay una pendiente positiva. Porque ¿qué querría decir una pendiente positiva? Aumento el volumen y automáticamente aumenta la presión. Entonces, pero si aumenta la presión, ¿qué es lo que puede pasar ahí? O sea, ¿qué quiere decir? Que un cambio positivo de B implica un cambio positivo en P. ¿Sí? Eso quiere decir, en términos físicos, que esta región es inestable, muy inestable. Hay una explosión aquí, de aquí para acá. Esta región realmente no debería de existir. Pero este pedacito de aquí para acá y de aquí para acá son estados metaestables. ¿Qué son estados metaestables? Son como lo que vimos en el video. Son estados que durante una fracción de tiempo, una fracción finita de tiempo, tienen una estabilidad. ¿Sí? ¿Y cómo lo estudiamos eso? Pues como les digo, pues estudiarlo directamente no es posible. Entonces, vamos a los sistemas granulares. ¿Qué nos pueden ofrecer los sistemas granulares para decir esto? Entonces, el sistemita que nosotros hicimos es el siguiente. Aquí tenemos una bocina y aquí tenemos una cajita donde lo llenamos con dados. ¿Sí? Aquí, tal vez, no sé, desde allá si ustedes lo vean, pero aquí es un arreglo de dados. Son 900 dados ahí. Son de 5 milímetros por lado. Y se pone a vibrar en unas condiciones tales que no debería de tener un arreglo ordenado. ¿Sí? Entonces lo ponemos a ordenar así y después de un tiempo pasa súbitamente de este estado ordenado a este estado desordenado. Entonces este sistema que les estoy presentando nos está permitiendo estudiar la metaestabilidad. Y también lo hacemos numéricamente. Entonces aquí miren, aquí la transición ocurrió muy rápido. Entonces empezamos con un estado ordenado, empezó a vibrar el sistema y casi luego se deshizo, ¿sí? Ocurrió un melting, un super melting. Aquí tomó un poco más de tiempo, ¿sí? Y aquí va a tomar todavía un poco más. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos reproduciendo, al menos a nivel de configuración de partículas, estamos reproduciendo un estado metaestable. Y esta metaestabilidad depende de la frecuencia con la que estemos excitando al sistema. Lo que nosotros estamos haciendo es describir esa estabilidad en términos de depender o un estudio que quisiéramos hacer, ¿qué parámetros serían los importantes? Pues una sería la masa, ¿sí? La masa de las partículas. En este caso son dados, entonces entre las caras, cuando se estén moviendo los dados, hay una fricción. Entonces la fricción vendría siendo otro de los parámetros importantes a estudiar. ¿Qué otra cosa es importante? Y más importante aún, en este trabajo en particular, es la forma de las partículas, que son cubos. Porque lo más fácil que es estudiar esferitas, ¿sí? Pero pues eso ya lo estudiaron antes, entonces ya no lo voy a estudiar. ¿Sí? Entonces, vamos a ir más allá de las esferas.
Y ahora vamos a estudiar ese fenómeno de supermelting con otros tipos de figuras, con otro tipo de geometrías. Aquí no sé si ya volvió a empezar o todavía no empieza a, sí, sí dura. Puede durar unos 20 minutos. O ahí lo dejo y ya nos vemos, ¿no? Eventualmente aquí va a hacer lo mismo, pero por cuestiones de logística no podemos adelantar el video. Pero créame, sucede algo similar a lo que sucedió aquí. Entonces aquí sucede muy rápido y aquí sucede muy lento. Fíjense, salió un dado y aún así el sistema se sigue conservando metaestable. Aquí hay 4 y sigue siendo metaestable. Pero llega un momento en que esa metaestabilidad se descompone totalmente y ya no es posible mantenerla. ¿Sí? Sí. Y en los estados donde dura mucho tiempo esa metaestable, o sea, hay un límite de tiempo en el que puede decir, esto va a tardar 1000 años en ocurrir la explosión, entonces ya puedo llamarlo estable, o siempre que sepa que en algún momento va a ocurrir en algún momento va a ocurrir. Se le llama metaestable. Sí, bueno, además por unos resultados posteriores que voy a presentar, en este caso está en una condición metaestable, con una estabilidad, digamos, relativamente alta, pero es metaestable. Puede tomar 20 minutos como en este video y si hubiéramos tenido mucha paciencia, tal vez podríamos haber obtenido otros videos que duren horas. Sí. Mientras el tiempo de espera sea finito, es un estado metaestable. Pero puede haber diferentes tiempos de espera. Aquí está el estado ordenado, salió una partícula, aquí salieron creo que 2 y aquí andan otros dados ahí por ahí. Y aquí ya pasó, se completó la transición de un estado ordenado a uno totalmente desordenado. Vean que ya en el último estado, o en el último lapso, ya tardó poquito, de 101 a 108. En 7 segundos ya pasó todavía de un estado metaestable a este que ya es completamente un gas. ¿Sí? Bueno, lo de abajo es casi lo mismo, pero con simulaciones numéricas. Y aquí en estas gráficas se resumen nuestros resultados. Aquí tenemos los datos experimentales a diferentes gamas que tienen que ver con la frecuencia de vibración de nuestra bocina. Para gamas más grandes, pues el tiempo de la metaestabilidad es muy pequeño, pero conforme vamos aumentando o vamos disminuyendo esta gama, ese tiempo de metaestabilidad se va al infinito. ¿Sí? Y eso nos define una asíntota aquí. Nuestro trabajo en el laboratorio fue determinar esa asíntota. Entonces hicimos varios experimentos, cada uno de estos está representando 5 réplicas y bueno, se determinó el tiempo de melting. Si se pueden dar cuenta también, los errores en las mediciones van creciendo. Y es precisamente por lo mismo, de que son estados metaestables. No podemos decir en qué momento se va a producir ese supermelting. Por eso es que el tiempo o en los errores son muy grandes. Y aquí son los tiempos, aquí estamos graficando los tiempos en que tarda en salir un dado, 2, 3, 4, graficamos hasta 6 dados. Y después el tiempo que tarda en salir todo lo demás. Como se dieron cuenta también, cuando empieza el supermelting, cuando ya la transición es incontrolable, también se puede ver que empieza por un lado la transición y se va como expandiendo. ¿Sí? Normalmente cuando uno habla de nucleación, uno habla de cuando pasas de un estado
desordenado a uno ordenado. Uno habla de, por ejemplo, nucleación, pero para cristales, ¿no? Aquí lo que tenemos es como una especie de nucleación, pero al revés. Está nucleando la fase desordenada, ¿sí? La fase desordenada es la que está nucleando. Y esa nucleación de la fase desordenada lo podemos contrastar con los modelos de nucleación precisamente que hay en la literatura. Entonces hay un modelo de Abrami, que es uno de los modelos clásicos de nucleación, y con ello hemos ajustado estos datos y le dan muy bien. ¿Sí? Sí, las líneas sólidas son los ajustes a los datos experimentales. Empíricamente le da muy bien la forma funcional. Ahorita tenemos una duda acerca del exponente. Hay un exponente en el modelo de Abrami que no sabemos exactamente la física detrás de ese exponente, pero bueno, pues ya estamos trabajando en ello. Pero por lo menos la forma funcional, que es un modelo clásico de nucleación, le da muy bien a los datos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Esto, lo que acabamos de ver, es lo que llevamos nosotros en la investigación, que le llamamos supermelting. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿No? No, nada. Bueno, ahora, bueno, les preguntaba si tienen alguna pregunta porque ahora vamos a ir a otra clase de melting, pero es un melting mucho más lento, mucho más desde el punto de vista termodinámico, ¿sí? Y aquí, pues, pues es como si fuera otro tema, aunque también es melting. Entonces, aquí tenemos este melting y aquí, pues, es como un ejemplo, ¿no? Tenemos un cubito que se va transformando en líquido. Las transiciones de fase pueden ser como estas, como de primer orden, que es como la del cubito que vimos atrás, o lo que a nosotros nos interesa es esto, estudiar un melting mediado a través de la fase hexática. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es una transición de fase de sólido a líquido, pero no se da en un solo paso. No es una transición de fase de primer orden, sino que esto es una transición de fase que ocurre relativamente lento y que está mediada. Es en dos pasos. Nosotros así le llamamos. Es una transición de fase en dos pasos. Primero hay un paso de la fase ordenada a una fase desordenada que le llamamos fase hexática. Y después hay una transición de la fase hexática a la fase líquida. Por eso se llama transición en dos pasos. ¿Sí? Ahora, esas transiciones en dos pasos, y sobre todo en este sistema bidimensional, tiene constricciones geométricas. Cuando tenemos una transición en 3D, por ejemplo, en 3D no sucede algo como lo que vamos a estudiar acá, porque esto es inherente a un sistema bidimensional. Tiene que ver precisamente con los posibles movimientos que puedan tener las partículas. Aquí tenemos, aquí tenemos una fase totalmente ordenada y queremos irnos a algo desordenado. ¿Cómo nos vamos de aquí para acá? De una manera termodinámica, de una manera lenta, ¿sí? Controlada. Bueno, empezamos a calentar el sistema. Fíjense, esta transición de fase que vamos a ver ahorita es diferente de la anterior, porque la anterior, si se acuerdan, estaba como a una temperatura dada y no le movíamos esa temperatura. Simplemente empezamos con un estado de equilibrio que no era compatible con esa temperatura y por lo tanto el sistema era metaestable y de momento reventó. ¿Sí? Aquí no, aquí vamos a ir variando la temperatura de manera termodinámica. Variamos la temperatura, nos esperamos a que el sistema termalice, volvemos a bajar temperatura y así sucesivamente. O aumentar, ¿sí? En este caso es aumentar, perdón, porque vamos de la fase sólida a la líquida. Entonces empezamos con una configuración ordenada. Cuando
Cuando empieza a haber más movimientos y empezamos a incrementar la temperatura, ¿qué es lo que pasa? Pues que localmente hay perturbaciones en la densidad, ¿sí? Hay fluctuaciones en la densidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay partículas que se van a mover de estas posiciones de equilibrio. Lo interesante de que sea 2D, y por las limitaciones topológicas que hay en este sistema, lo interesante es de que el primer movimiento crea esta pareja, o sea, la primera, digamos, que sería la primera perturbación a la fase ordenada, es la creación de una tetrada, ¿sí? De esta tetrada, ¿de qué está compuesto? Fíjense aquí los colores, que son azul y verde, ¿sí? ¿Qué son los azules y qué son los verdes? Los azules son partículas que están rodeadas de otras 5 partículas. Y las verdes son partículas que tienen 7 vecinos. Cuando estaba en la fase ordenada, cada partícula está rodeada de 6 vecinos, ¿sí? Pero cuando empiezas ya a perturbar, cuando empiezas a mover las partículas debido a la temperatura, pues van como moviendo a otras, ¿no? Hagan de cuenta ustedes, si se empezaran a mover, pues desplazarían al vecino, ¿no? Y entonces llega un momento en que una partícula o hay partículas que están rodeadas nada más de 5 vecinos, pero hay otras que están rodeadas de 7 vecinos. Estos se llaman defectos, y debido a la naturaleza 2D en la que están, son defectos topológicos. Estos defectos topológicos tienen carga, y en un arreglo como aquí, si tuviéramos 2 de estos aquí, veríamos que interaccionan entre ellos, ¿sí? Por eso también se les asignó carga, porque se comportan de manera efectiva como si estuvieran cargados. Bueno, les decía, lo interesante es que cuando van modificando la temperatura acá, aquí aparecen, aquí adentro, los primeros defectos son tetradas, son 2 pares de 5 sietes, ¿sí? Cada par de 5 7 se llaman dislocaciones. Entonces, aparece una pareja de dislocaciones, ¿sí? Aquí puede aparecer una pareja de dislocaciones, por aquí puede aparecer otra pareja de dislocaciones, por aquí otra. Entonces son tetradas, ¿sí? 2 parejas de dislocaciones. Si seguimos aumentando la temperatura, estas parejas de dislocaciones se separan, ¿sí? Y ahora tenemos que abundan, aquí en este dibujito están las tetradas, ¿no? Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, pero si aumentamos más la temperatura, eventualmente esas tetradas se separan. Ya es una dislocación, otra dislocación. Estas, así como están, se llaman disclinaciones. Cuando abundan las dislocaciones, cuando abundan esas, a eso se le llama fase exática, ¿sí? Cuando en la fase exática, y todavía la seguimos calentando más, eventualmente estas disclinaciones se separan. Es decir, el número de dislocaciones disminuye. Y entonces, cuando ya tenemos un estado líquido, pues abundan las disclinaciones libres. Claro, también hay dislocaciones, pero abundan más las disclinaciones libres. Entonces, un proceso en 2 pasos, ¿qué significa? Que vamos de aquí para acá, de un estado ordenado a uno donde abundan las dislocaciones, ¿sí? Y eso le conocemos como fase exática. Y luego la fase exática migra o se transforma a la fase desordenada, ¿sí? A eso le llamamos un proceso en 2 pasos. Aquí tenemos otras figuritas que en vez de tomar los puntitos de las partículas, pues se fijan como en los polígonos de Voronoi, ¿sí? Para ver exactamente lo mismo. Bueno, dependiendo de la forma de las partículas y de sus interacciones, puede haber diferentes tipos de
de estas imperfecciones en la red, ¿sí? Entonces, de defectos. Aquí, por ejemplo, bueno, cada uno de estos dibujos está representando, bueno, este no, este es el ordenado. Estos son diferentes tipos de defectos topológicos en este sistema compuesto por partículas que son alargadas, ¿sí? Si quieren oír algo más físico, pues sería como cristal líquido, por ejemplo. Cristal líquido está compuesto por partículas así. Entonces, en este caso, pues existen más tipos de defectos debido a la forma de las partículas y se tienen asociadas una carga topológica, que básicamente es una integral de línea alrededor de estos puntos, ¿sí? Y el hecho de llamarle carga es porque realmente interaccionan como si fueran partículas cargadas. Es decir, podemos tener una dinámica de defectos topológicos, ¿sí? Lo cual es compatible con la física, porque imagínense, ya les describí que cuando vas aumentando la temperatura, pues se van creando los defectos topológicos, ¿no? Pero ¿qué pasa si ahora vamos al revés? Esos defectos topológicos tienen que desaparecer, ¿no? O sea, se tienen que fusionar de alguna manera. Entonces, por eso sí tiene hasta cierto punto lógica que haya interacción de los defectos topológicos. Pues de hecho aquí está un dibujo de eso, ¿no? Aquí tenemos dos defectos topológicos que están separados y aquí se van uniendo. Y en la siguiente ya desapareció, ¿sí? Este es un trabajo numérico donde ponen un potencial que tiene una parte repulsiva y una parte atractiva. Bueno, y estos son resultados que obtuvieron. Cuando ven el potencial completo, obtienen este tipo de gráficas, y cuando solo usan la parte repulsiva, obtienen estas otras gráficas. ¿Qué es lo interesante aquí? Es la parte verde, ¿sí? Esta es la fase exática. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero ver fase exática, o estoy interesado en el estudio de la fase exática, me conviene más un sistema donde predomine el potencial repulsivo, ¿sí? No tanto el atractivo, sino más el repulsivo, ¿sí? Entonces, si mi idea es estudiar experimentalmente, ¿cómo se llama? Defectos topológicos y la fase exática, pues me conviene mucho usar un potencial repulsivo. Me voy a saltar un poco esto porque creo que el tiempo ya no es mucho. 15. Entonces, aquí pues simplemente es una apología del uso de sistemas granulares. Con sistemas granulares podemos estudiar diferentes cosas. Ahí está. Este es ahorita como que el experimento más reciente que tenemos. Esto está hecho con una mesa de hockey, una mesa de aire. Estas son disquitos de acrílico y en medio tienen un imán. ¿Recuerdan lo que les dije del potencial anterior? Bueno, en la diapositiva anterior, que si quería yo ver esta fase exática me convenía mucho un potencial repulsivo. ¿Y qué mejor repulsión que entre dos imanes? ¿Sí? Entonces, aquí cada uno de los circulitos blancos me está representando un imán. Lo demás, casi transparente, pues es acrílico y están en un contenedor hexagonal. Ahora, hicimos esto un poquito antes de irnos de vacaciones de diciembre. Rápidamente estas partículas tomaban posiciones de equilibrio y se movían nada más en esas posiciones de equilibrio. Eran estados como muy ordenados. Entonces empezaba yo con una configuración ordenada y le quitábamos partículas y al comienzo le quitas una partícula, se desordena, le quitas dos, empieza a desordenar y parece que todo iba bien, pero llegaba un número de partículas que le quitabas y entonces otra vez se volvió a ordenar, ¿sí? Aquí teníamos una configuración de 8×8, pero eventualmente si ustedes le van quitando partículas, esta configuración va a quedar compatible con un arreglo de 7×7 y otra vez estaban ahí ordenadas. Entonces ya no obteníamos
una transición de algo ordenado a algo desordenado. ¿Sí? Eso por otra parte es interesante porque hay una conmensurabilidad entre la forma de las partículas y el número de partículas. Perdón, en la forma del contenedor y el número de partículas. Entonces lo que hicimos aquí fue poner electroimanes. Estos electroimanes están accionados por una señal senoidal y entonces están a 2 Hz y entonces eventualmente están atrayendo y repeliendo los imancitos. Y con eso estamos fluidizando al sistema, ¿sí? Y por lo tanto empiezan a moverse. Aquí que todavía hay muchas partículas casi no se mueven, pero eventualmente le vamos a ir quitando y la dinámica se va a ir transformando de una dinámica de un objeto sólido a una dinámica de un objeto o de un sistema fluidizado. ¿Sí? Y estos experimentos son ahí trabajando en el laboratorio y él está haciendo estos experimentos. Entonces, aquí tenemos una configuración ordenada y aquí ya tenemos configuraciones desordenadas. Estas configuraciones desordenadas y ordenadas uno les puede, digamos, a cierto número de partículas uno puede calcular trayectorias con Image. Nosotros usamos ImageJ para calcular trayectorias. De las trayectorias uno puede calcular el desplazamiento cuadrático medio y de ahí puede uno calcular el coeficiente de difusión, ¿sí? Que son cantidades que pues normalmente se estudian en la literatura. Puede uno calcular la función radial de distribución y de ahí puede uno calcular potenciales termodinámicos. Es decir, a partir de las posiciones de las partículas uno le puede meter toda la maquinaria de la mecánica estadística para describir este sistema, ¿sí? Y de las simulaciones numéricas que hemos estado haciendo de este trabajo, también ya obtenemos como nuestros, aquí por ejemplo va de ordenado, aquí hay muchas parejas de disclinaciones, aquí ya abundan las disclinaciones y aquí ya pasó a lo desordenado, ¿sí? Numéricamente salió muy bien el experimento. Esto también es un resultado numérico que también es muy compatible con la literatura. Y esta, por el momento, es la gráfica estrella, ¿sí? Esta gráfica estrella que la hemos obtenido bueno, ahorita es con simulaciones numéricas, pero pronto ya vamos a obtener también las que obtuvimos del experimento. Estas son exactamente lo que, o se parecen mucho a otros sistemas que han reportado en la literatura, ¿sí? Entonces, pues ahí vamos con este trabajo. Y ya como que casi para finalizar, pues estos son los mensajes que queremos que se lleven a casa, ¿no? ¿Cuál es el primer mensaje? Dice, los sistemas macroscópicos ayudan a entender conceptos fundamentales de algunos fenómenos observados en fluidos, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Fíjense, investigación, básicamente, bueno, si uno tiene mucho dinero, puede uno tener mucha maquinaria, muchos equipos de laboratorio y pues ya se estudia de manera directa, ¿sí? Y entonces uno ya está en un lugar donde hay mucho presupuesto y hace uno eso. Se puede hacer, ¿sí? Hay lugares y hay tiempos en las instituciones que a veces no sucede así. Entonces, en la vida uno puede tomar como que dos formas de ver la vida. O eso ya es una limitación y no hago nada porque no tengo equipo de laboratorio y pues lo siento, no hay nada y no hago nada, ¿sí? O puede uno aflorar la creatividad y hacer experimentos
que te puedan resolver cosas, ¿sí? En el caso de aquí, eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado usando materia granular para estudiar fenómenos que de otra manera no se podrían estudiar. Claro, puede haber muchas críticas, ¿sí? Pero también si uno lo toma por el lado positivo, si uno ve las bondades del sistema, uno puede encontrarse que sí puede uno contribuir a la ciencia desde este punto de vista, o sea, usando este tipo de sistemas. Entonces, a lo largo de la trayectoria que llevamos acá, por lo menos hay dos momentos claves que hemos contribuido a la ciencia, ¿sí? Y de ahí pues seguimos intentando. Y en este caso, estoy seguro que este trabajo de los defectos topológicos pues va a ser también otra contribución, ¿sí? Entonces, los sistemas macroscópicos ayudan. Es como tener un super microscopio, pero muy barato, ¿sí? El otro dice, en algunos casos es más fácil de fabricar componentes macroscópicos. Ahora ya con el corte láser y la impresión 3D, uno puede dar rienda suelta a la forma de las partículas que uno puede hacer y ya no está uno limitado como antes. Entonces uno puede aprovechar, digo, estos modelos macroscópicos, estudiar la materia granular para poder entender algunos fenómenos que ocurren a nivel microscópico. Bueno, aquí básicamente quería escribir que también puede uno estudiar otras cosas en materia condensada. Perdón, ¿qué hice? Aquí Luis Vincent, que es el que está realizando los experimentos de los defectos topológicos. El doctor Francisco está colaborando ahí activamente. Él desde el punto de vista teórico y también computacional. Y el doctor Felipe Pacheco a nivel de experimental, sobre todo en el tema de superheating. Y aquí pues otros colaboradores que también pues he tenido el honor y el gusto de que han colaborado conmigo usando materia granular para entender cosas a nivel microscópico, ¿sí? Pues me gustaría que tuvieran dudas y que me dijeran, bueno, me hicieran preguntas, por lo menos para que no se sienta feo. No, le agradecemos con un aplauso y pasamos a la cuando introdujo el concepto del cambio de fase a dos pasos, también lo nombró como transiciones en fase de segundo orden. Eso implica que hay órdenes mayores como si fuera teoría de perturbaciones. El orden de una transición de fase es un tema muy polémico actualmente en la literatura, ¿sí? Es una transición en dos pasos. Sí, tal vez se me fue lo de segundo orden. Y otra pregunta que tenía es cuando comentó que en el último experimento que está haciendo de las plaquitas sí, que cuando quitas suficientes placas, pues se vuelve a tomar una forma ordenada, solamente que los polígonos son como que de un lado menor, ¿no? Mayor. Ajá, sí, cuando vas quitando partículas, después como que el espaciamiento es mayor. Sí, pero los lados de los polígonos, porque ven que se puede representar cuántas partículas tiene de espacio. Sí, es menor. Sí. Menor. Pero eso podría simbolizar, haciendo de nuevo la analogía de modelar sistemas microscópicos con sistemas granulares, que al disminuir la densidad de partículas, pues, podría entonces formarse otro estado estable, pero con un ordenamiento distinto. Bueno, es el mismo ordenamiento, pero con otro parámetro de red. Ajá. Y en la literatura también hay
Bueno, tal vez no tenga mucho que ver, pero me acordé ahorita de los llamados números mágicos en los núcleos atómicos. Cuando tienes cierto número de nucleones, se cierran las capas completas, ¿sí? Y cuando le pones un nucleón más, ya se vuelve como, no inestable en el sentido radiactivo, pero sí se vuelve más reactivo el átomo, ¿no? Por ejemplo, los que nada más tienen un electrón en su capa de valencia, pues son más reactivos. Pero son átomos, por ejemplo, cuyo núcleo ya no está completamente cerrado, ¿no? Cuando está completamente cerrado, los átomos son neutros, por ejemplo. Entonces es como un ejemplo de la naturaleza donde también se dan estos como números mágicos, ¿sí? Cuando se van cerrando capas, por decirlo así. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Comentario, adelante, Mario, luego me pasa ya al certificado. Yo tenía una pregunta ahí, ni siquiera sé cómo formularla. Los sistemas metaestables, y que creo que preguntaba un poquito de si un sistema puede estar así como aparentemente estable durante un periodo muy grande de tiempo y en 10, 20, 100 años vemos que ya se desestabiliza. O sea, yo no sé, entonces, ¿qué tantos sistemas son metaestables o todos son metaestables o hay algo que nos diga qué sistemas siempre van a ser estables? Bueno, no sé si se entiende mi pregunta, yo mismo no la entiendo. Bueno, al comienzo también les empecé a hablar de termodinámica. La termodinámica pues nos dice las relaciones que hay entre los estados pues en un sistema, ¿no? Cuando en ese sistema se encuentra en equilibrio termodinámico, podemos hablar de una estabilidad a muy, muy largo plazo. O sea, no hay motivo de que uno pudiera pensar, es decir, tienes un sistema y está en un estado termodinámico, y lo encierras en una caja que pues no energía mecánica, no energía térmica, o sea, totalmente aislado. ¿Y qué es lo que va a pasar con ese sistema? Se va a mantener por siempre. ¿Sí? Hay sistemas que los perturbas tantito y luego vuelven a regresar a su posición de equilibrio. ¿Por qué? Porque termodinámicamente ese es su estado. ¿Sí? Van hacia un estado estable. Entonces hay sistemas que, bueno, contestando a la pregunta, hay estados que de por sí no están en su estado mínimo, ¿sí? Sino que están como en mínimos locales. Estos que están en mínimos locales son lo que vamos a llamar estados metaestables. ¿Por qué? Porque puede permanecer ahí mucho tiempo, pero si hay una perturbación los puede sacar de ese mínimo local y cae a otro mínimo que puede ser el absoluto o puede ser otro mínimo local. Entonces, resumiendo, ¿cómo podemos contestar a tu pregunta? Pues mientras no esté en el mínimo absoluto, es un estado metaestable. Y si está en el mínimo absoluto, pues aunque lo perturbes, de todos modos va a volver. Y si uno se pusiera a contar ahora todos los sistemas de la naturaleza, ¿qué hay más? ¿Hay estos metaestables o los estables? Yo creo que pero no lo puedo demostrar por el momento, pero hay más metaestables. Parece ser. Sí, porque precisamente el universo va hacia la estabilidad termodinámica, hacia la muerte, le dicen termodinámica. Y si va hacia allá, quiere decir que no está allí. ¿Sí? Entonces, por consiguiente, la mayoría de los estados son metaestables. ¿Sí? Otra pregunta es, cuando mencionaba de las ecuaciones de estado, que decía, pues tenemos la de PV igual a NRT y luego la refinamos hacia Van der Waals. Sí. De ahí, como de estos modelos, como cuál considera que es de los más refinados que existan. Supongo que aparte de estos dos, deben existir otros modelos. Pero uno que diga, este ya se me hace un buen modelo, porque describe muchas cosas que vemos. Pues yo me quedaría con ese de Van der Waals, porque hay otros modelos, pero son más ad hoc a otros sistemas.
O sea, casi cada sistema de gas real tiene su propio modelo. Pero este de Van der Waals me gusta porque es muy simple. De hecho, uno puede partir de que nada más hay repulsión de las partículas y le mete uno a la maquinaria de la mecánica estadística y puedes obtener la ecuación de Van der Waals. ¿Sí? Haciendo calculando el virial, por ejemplo. Entonces, si tú haces eso, nada más con considerar que son repulsivas, tú puedes obtener nuevamente Van der Waals. Y por eso me gusta, porque es muy simple físicamente. Y tiene mucha física, principalmente las transiciones de fase. Y de ahí en fuera, ya dependiendo del sistema en particular, puede haber otra ecuación de estado que sea más ad hoc a ese sistema. Sí. Gracias. Tenemos otra pregunta detrás. ¿Por qué en esa diapositiva pareciera que entre más hertz hay más tiempo de estabilidad del sistema? Aquí, por ejemplo, tiene 78 y aquí 68. Es que no veo bien. Fíjate, cuando uno calcula el parámetro gamma, que es el que nos dice qué tanto vibra el sistema, ese depende de la frecuencia y depende de la amplitud. Entonces, y depende linealmente con la frecuencia, ¿sí? Y también linealmente con la amplitud. Y entonces, eso fue una de las primeras preocupaciones que tuve, ¿no? ¿Por qué a mayor frecuencia, pareciera ser que tengo menor gamma? Mi gamma es como que la aceleración del sistema comparado con la gravedad. Y digo, en vez de que aumente yo la frecuencia y disminuya gamma, perdón, que aumenten las dos cosas, que sería como lo más natural, digo, parece lo contrario, ¿no? Y sí, efectivamente, este de aquí, por decirlo así, vibra menos que este de acá. Y sí llama la atención, ¿no? Y después dije, no, pero ¿qué es lo que está mal aquí? Y no es que estén mal las cosas, sino que es algo que es inherente a la inercia. Cuando tú tienes un sistema vibrado, siempre mientras más rápido lo quieras mover, es como si tuviera una resistencia más grande. Entonces te cuesta más, ¿sí? Entonces la respuesta de la bocina a frecuencias grandes es bajar la amplitud, ¿sí? Puedes tener frecuencias más altas, pero la amplitud es más pequeña. Entonces en este caso, aumento frecuencia, pero la amplitud va decayendo mucho más que el aumento que tendría por la pura frecuencia. Es decir, la gamma disminuye, no porque aumentó la frecuencia, sino porque disminuyó mucho la amplitud. ¿Sí? Hay como una impedancia acústica aquí. ¿No tiene que ver con la resonancia de los objetos? ¿Con la qué? Resonancia. No, en este caso no. Sí, más bien es la forma en cómo está reaccionando la bocina con respecto a la frecuencia con la que lo estás alimentando. Y también depende con qué lo estés alimentando. En electrónica es muy común ese fenómeno, la impedancia. Entonces tú quieres accionar algo a mayor frecuencia y pues hay una mayor resistencia. ¿Sí? Una resistencia reactiva se llama, ¿verdad? Los electrónicos. ¿Dónde está Pedro? Sí. Sí, más o menos. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no hay más preguntas, le agradecemos nuevamente a Sí, muchas gracias por haber asistido. Me siento muy contento de estar acá. Y veo muchos rostros conocidos que han sido mis alumnos. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, antes de que se vayan, por favor, nada más rapidito le vamos a entregar su reconocimiento